Cordial saludo. Este video es sobre entrevistas y historias de vida y su problemática es la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Usted da consentimiento para grabar esta entrevista para mi proyecto en tiempos de pandemia en mi curso de antropología visual? Claro, estoy de acuerdo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jan Breiner Novoa Garavito. ¿Qué edad tiene? Tengo 21 años. ¿Dónde vive? Vivo en Girón, Santander. ¿A qué se dedica? Soy estudiante del Servicio Nacional de Aprendizaje y doy tutorías a niños de primaria y adolescentes de secundaria. ¿Cuál es su núcleo familiar? Mi núcleo familiar está compuesto por mi madre, mi abuela y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo dos hermanas. ¿Cuál es el nombre de su mamá y a qué se dedica? El nombre de mi mamá es Yasmín Garavito Rueda. Ella es vendedora tienda a tienda y trabaja como independiente. ¿Cómo se ha visto afectado por los tiempos de COVID? He aumentado de peso y he vuelto a adquirir malos hábitos que ya traía antes. ¿Podría hablarme de cómo vivía antes y durante tiempos de pandemia? Antes estaba acostumbrado a salir cada 2 o 3 semanas a un bar, y las veces en las cuales no iba a un bar iba con amigos a un centro comercial o algún lugar para distraernos. En cambio, durante la pandemia todo esto no se ha podido realizar por las restricciones que hay. ¿Cuáles metas tenía antes de la pandemia y cuáles tiene ahora? Mis metas antes de la pandemia eran terminar mi etapa productiva e irme para España. Sin embargo, ahora con la pandemia nos aplazaron nuestra etapa lectiva por 3 meses, lo cual esto ha producido un alargue de mis metas en 3 meses, los cuales hubiese podido aprovechar para adquirir más dinero. ¿En qué condiciones vivió antes en la pandemia y en qué condiciones vivía ahora en la pandemia? Antes de la pandemia podía salir a cualquier lugar en cualquier día si me apetecía, siempre y cuando no tuviera clases. Sin embargo, ahora para salir a algún lugar las restricciones por salidas se disminuyeron, y aparte de eso no se pueden realizar la mayoría de actividades de ocio. ¿Cuáles han sido los mejores y peores momentos en tiempos de COVID? Los mejores momentos han sido que he tenido más tiempo para relacionarme con mis amistades y mis familiares. Y los peores momentos han sido que he tenido más tiempo para pensar en mi percepción sobre mí mismo, y eso ha afectado mi autoestima. ¿Cómo se ha sentido afectado en tiempos de COVID? Me he sentido con ansiedad, pues no estoy acostumbrado a estar encerrado durante un largo periodo. Me gusta salir a algún lugar para despejar la mente. ¿Cómo se sintió al momento de tener que encerrarse obligatoriamente? Me sentí cohibido, ya que normalmente habitaba en la casa un tercio del día, y el cual lo dedicaba únicamente para dormir o para hacer cosas varias en la casa. ¿Presentó o ha presentado algún síntoma que haya o esté afectando su salud mental? Sí, he presentado insomnio y mi ansiedad ha aumentado para mal, ya que pues como tal he recaído en el vicio de la nicotina que estaba dejando. ¿Cómo afrontó la salud mental en un encierro obligatorio? La afronté de la mejor manera, pues aunque he tenido tiempo para pensar en mi percepción sobre mí mismo, he intentado mantener mi mente ocupada en acciones varias como ocio en el hogar, como videojuegos o dibujo. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de estar encerrado obligatoriamente? Las ventajas,
pues por lo mismo y tanto han sido que he podido retomar el ocio eh, para mi recreación como tal, como persona. He podido aprender unas cuantas cosas. Las desventajas serían que mi estudio, al volverse virtual, en cuanto al ámbito a redes y telecomunicaciones, no afecta tanto. Sin embargo, en cuanto a los mantenimientos, sí ya es un poco más difícil, pues yo me desempeño en el campo del mantenimiento de cómputo e impresoras y cuento, gracias a las oportunidades que se me han presentado con varios equipos a los cuales les puedo realizar mantenimiento. Sin embargo, no cuento con una cantidad de de impresoras que podría estar utilizando en mi ambiente en la institución. Por último, es en este tiempo de pandemia, ¿cómo se ha afectado interiormente? Interiormente, pues la ansiedad me ha consumido, he subido de peso, he retomado pues malos vicios, mi temperamento es muy leve, o sea, me pongo agresivo con cualquier cosa y esto pues me hace reaccionar mal ante algunas opiniones que tengan las demás personas sobre algo en lo que yo estoy trabajando y no les respondo de la mejor manera. Muchísimas gracias, Jan. Con gusto. ¿Usted da consentimiento para grabar esta entrevista para mi proyecto en tiempos de pandemia en mi curso de antropología visual? Sí, claro, con gusto. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Kevin Valderrama Álvarez, ¿Qué edad tiene? 20 años, ¿Dónde vive? Girón Santander. ¿A qué se dedica? Soy estudiante de tecnología en telecomunicaciones y tatuador clandestino porque no cuento con mi propio estudio de tatuaje. ¿Podría hablarme de cómo vivía antes y durante en los tiempos de pandemia? Anteriormente, antes de que pasara la crisis de salud pública, el tatuaje, en cuanto a mi trabajo como tatuador, tenía muchísimo más trabajo. En cambio ahora, como estamos en la crisis de salud pública, mejor conocida como pandemia de COVID-19, pues el trabajo ha mermado ya que las personas tienen un poco de miedo al yo no tener un estudio propio como tal. En cuanto a estudio, pues tuvimos que entrar a la modalidad virtual, obligatoria porque no podíamos realizar clases presenciales. La modalidad virtual no es muy buena cuando uno está acostumbrado a estudiar de manera presencial, pero sin embargo pues es llevadera, siempre y cuando pues en mi carrera necesitamos hacer unas prácticas y ya no contamos con tiempo porque ya el semestre está por terminar y no hemos realizado dichas prácticas porque estamos por modalidad virtual. En cuanto a la economía, pues en mi caso a mi mamá se quedó sin trabajo y estuvimos en una crisis económica fuerte, no tanto así que nos tocó salir del apartamento donde estamos viviendo e irnos a vivir donde mi abuela. Pero pues ya ahorita como se está estabilizando un poco la economía, ya se podría decir que tenemos una estabilidad media económica, pero en su tiempo sí hubo una crisis económica como tal. ¿Cómo se ha sentido afectado en tiempos de COVID? La verdad, creo que el encierro no le hace bien a ninguna persona, y más cuando eres un joven que tiene problemas de depresión y ansiedad, ya que pues estar encerrado no es bueno y estar desocupado peor para una persona que vive con depresión, porque la idea de sobrellevar esa depresión es que tú mantengas tu mente ocupada en otras cosas y no pienses en distintos problemas que llegan a tu vida. Y pues ahorita en la pandemia ha sido un poco complicado porque
tanto tiempo libre y no saber qué hacer con él, entonces te lleva a pensar muchas cosas y terminar cayendo en una depresión tenaz. Y en cuanto a la ansiedad, yo sufro de ansiedad porque pues, yo empecé a fumar desde los 12, 13 años aproximadamente. Llevo unos 7 años fumando. Lo había dejado a principios de este año. Lo dejé como por 2 meses y estaba enfocándome en hacer ejercicio y tener una vida más saludable y dejar de lado ese vicio. Pero pues como entramos en la pandemia, cerraron el gimnasio al que estaba yendo, caí en depresión y ansiedad y terminé llenando esa ansiedad con comida y volví a recaer en el vicio del cigarrillo, fumando más de lo que fumaba habitualmente anteriormente. ¿Presentó o ha presentado algún síntoma que haya o esté afectando su salud mental? Como te digo, desde muy temprana edad sufro de ansiedad y aproximadamente desde los 15 años, 16 años sufro de depresión. Entonces pues ya lo estaba sobrellevando, pero ahora con la pandemia el encierro lo hace no tan llevadero y pues opto por buscar diferentes maneras para ocupar mi mente y no pensar en dichas cosas que pueden robarme la tranquilidad. ¿Cómo afrontó la salud mental en un encierro obligatorio? Como te dije anteriormente, tratando de ocupar mi mente en otras cosas, cosas que me gusten, por ejemplo el dibujo, jugar videojuegos, manteniendo la mente ocupada para no pensar en tantos problemas y tantas situaciones que hacen que termines cayendo en un abismo como lo es la depresión. Muchas gracias. Hola señora, ¿usted me da consentimiento para grabar esta entrevista para mi proyecto en tiempos de pandemia en mi curso de antropología visual? Sí, señorita, sí le doy autorización. Bueno, vamos directo a las preguntas. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Rosa Ramírez Torres. ¿Qué edad tiene? Tengo 59 años. ¿Dónde vive? En Girón, Santander. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Podría hablarme de cómo vivía antes y durante en los tiempos de pandemia? Antes de la pandemia ya una vida normal, hacía mis vueltas que tenía que hacer en el comercio, con tranquilidad, mis quehaceres, los disfrutaba más, tenía más libertad para expresar todo lo que sentía. Ahora en la pandemia no, porque me he sentido muy cohibida cuando debo salir a hacer alguna vuelta de comercio. Siente uno como, ¿no es cierto? Pues como un susto muy grande porque hay muchas personas que pueden estar contagiadas y uno no sabe, entonces uno va siempre como a la defensiva a todo lugar que le toque ir, ya sea a mercar, a un banco, a pagar los servicios, a traer los alimentos. Siempre se siente, o yo siento mucho recelo, pues. ¿Cómo se ha sentido afectada en tiempos de COVID? Me he sentido afectada como mucho encierro, como mucha soledad interior, porque no puede uno salir. No que sea una persona pues que mantenga todo el tiempo por fuera, pero sí me he sentido muy cohibida, hasta dentro de mi casa, porque como ninguna persona debía visitar la casa ni nada, entonces sentía mucha soledad interior porque en mi hogar somos 3 personas nomás, entonces hay veces venía de vez en cuando, pero ahora ya no se puede recibir visitas, no se puede salir con tranquilidad, entonces se siente un poco mal, se siente un poquito de soledad. ¿Presentó o ha presentado algún síntoma que haya o esté afectando su salud mental? Pues al principio, como todo fue tan drástico, metieron como tanto terror y todo, tanta mala información, sí me daba mucha angustia, lloraba, no podía dormir bien, los alimentos pues como que no me pasaban con facilidad. Entonces ya después de un tiempo uno se va acomodando a la situación, ya he tenido más calma, ya he tomado las cosas con más
paciencia, aceptando que se debe cuidar uno, debe cuidarse uno porque nadie más lo va a hacer por uno. Entonces ya he ido aceptando con calma este encierro que todavía no termina. ¿Cómo afrontó la salud mental en un encierro obligatorio? A mí me tocó pasar el principio de la pandemia, 4 meses en otro lugar fuera de mi hogar. Sí, porque fui a cuidar una persona enferma, me tocó quedarme por allá. Pues sentí mucha tristeza, pero me gusta mucho tejer, me gusta pintar, me gusta hacer oración, me gusta escuchar música y esas fueron una de las cosas que me ayudaron a sobrellevar todo este tiempo en otro lugar fuera de mi hogar. Y pues a pesar sí, se sentía a veces mucha nostalgia, pero todas estas cosas que me gusta hacer me ayudaron a sobrellevar todo este tiempo. Por último, ¿me podría decir una anécdota en tiempos de pandemia? En tiempos de pandemia, como ya les comenté, la pasé en otro lugar. Cuando ya regresé aquí a mi casa, donde mi familia, en las primeras semanas, como en las 2 primeras semanas, me daba pesadillas, que yo nunca podía coger el transporte, que no encontraba pasaje, que el carro que me llevaba para otra parte. Pues todo eso era debido a que por allá yo me quería venir rápido, rápido, entonces me daban esas pesadillas, me levantaba como asustada, pero ya ha pasado todo, ya estoy en casa con mi familia y ya toda esta situación ya mejoró y ya me siento bien y nos estamos cuidando como al principio, pero con más calma, con más responsabilidad. Ya llevamos una vida normalita en medio de toda esta situación. Gracias. Bueno. Hola, ¿usted me da consentimiento para grabar esta entrevista para mi proyecto en tiempos de pandemia en mi curso de Antropología Visual? Hola, sí, le autorizo para grabar. ¿Cómo se llama? Lady Andrea Ochoa, ¿Qué edad tiene? 19 años, ¿Dónde vive? en Girón. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Podría hablarme de cómo vivía antes y durante los tiempos de pandemia? Antes me encontraba trabajando y pues ahora soy ama de casa. ¿Cómo se ha sentido afectada en tiempos de COVID? Me he sentido afectada económicamente y un poco emocionalmente. ¿Presentó o ha presentado algún síntoma que haya o esté afectando su salud mental? Hace meses atrás me dijeron que tenía depresión, pero no volví porque me da miedo tomar pastillas contra la depresión. ¿Cómo afrontó la salud mental en un encierro obligatorio? Con mucha tranquilidad y sobre todo mucha calma y paciencia sobre todo. Por último, ¿me podría decir una anécdota en tiempos de pandemia? Sí, claro, bueno, pues a mi padrastro contrajo el virus en la empresa y pues fue muy chistoso porque lo aislamos en el cuarto de él, cosa de que él no salió del cuarto. Tocaba prácticamente, como quien dice, pasar la comida por debajo de la puerta. Los platicos de él estaban muy aparte, se cumplieron todos los protocolos y ninguno nos hemos contagiado eso, solamente él. Y pues ya, eso fue todo. Ya ahorita pues está bien y normal, no ha pasado nada. Muchas gracias.